Hace 8 años, mi hermano me inculpó de algo que no había hecho, pero por fin se ha revelado la verdad. Le pedí disculpas a su exesposa en su nombre por cómo sus sentimientos hacia mi mujer habían afectado su relación. Decidí confrontar a mi hermano delante de toda la familia, y le pregunté directamente por qué estaba arruinando su propia vida debido a su obsesión enfermiza con mi esposa. Mi pregunta lo pilló por sorpresa, y rápidamente negó todo. Nuestra discusión se intensificó hasta que finalmente decidí perdonarlo, aunque le hice saber que ya no era bienvenido en mi casa. Tanto mis padres como Jenny me convencieron de que, pase lo que pase, él seguía siendo familia. Así que, por el bien de todos, me obligué a mantener una actitud amistosa hacia él. Con el tiempo, noté que mi hermano parecía estar trabajando en mejorar como persona, así que continuamos con nuestras vidas, intentando dejar atrás los conflictos pasados. Avancemos hasta el año 2015. Aún recuerdo con claridad el día, fue el 25 de julio. Estaba haciendo algunos recados mientras mi esposa había llevado a nuestros 2 hijos a visitar a sus abuelos. Justo después de comer, recibí una llamada de mi padre, quien me ordenó ir a su casa con una rabia evidente en su tono. Al llegar allí, noté inmediatamente la tensión en el ambiente. Mi esposa lloraba desconsoladamente mientras mis padres trataban de consolarla. También había algunos familiares presentes. Pregunté qué había sucedido, pero mis padres me llamaron malhumorado. Me quedé estupefacto y confuso mientras escuchaba la acusación. Afirmaron que en una fiesta a la que había asistido hace un par de semanas, me había involucrado con una chica y luego le había enviado un mensaje advirtiéndole que no se lo contara a nadie, bajo amenaza de consecuencias. Conocía a esta chica, Amanda, desde el instituto, y formaba parte de un círculo de amigos con el que solía salir ocasionalmente. Según ella, después de la fiesta en un club, la había seguido hasta su coche y la había agredido textualmente. Para demostrar sus acusaciones, compartió capturas de pantalla de la supuesta conversación con mi esposa y le contó toda la historia. Mi padre me dio una fuerte bofetada, y mis padres me dijeron que no querían volver a verme. Jenny estaba furiosa y dijo que nuestra relación había terminado. Traté desesperadamente de convencerlos de que nunca había hecho algo así, pero nadie me creyó. Prácticamente me echaron de su casa y me dijeron que Jenny y los niños no volverían y que mi padre vendría a recoger sus cosas de mi apartamento. Cuando mi padre llegó, le supliqué una y otra vez que me escuchara, pero empacó algunas maletas y me advirtió que nunca más volviera a contactarlos. Además, me amenazó con entregarme personalmente a la policía si intentaba acercarme a ellos. Por la noche, Henry había compartido las capturas de pantalla y los detalles con nuestro grupo familiar en WhatsApp, del que me expulsaron de forma unánime. Incluso recibí llamadas de algunos de mis amigos diciendo que les daba asco y que no volviera a contactarlos. En ese momento, mi vida era un caos. No podía comer, dormir ni trabajar correctamente. Mi jefe también se enteró de los rumores, pero no pudo hacer mucho hasta que se presentara alguna acción policial en mi contra. Me aconsejó que dejara la empresa voluntariamente para preservar mi expediente y él se encargaría de que ni siquiera tuviera que cumplir el preaviso. Traté de argumentar en mi defensa, pero me hizo ver que si la policía llamaba a mi puerta, sería despedido de todos modos, y con la gravedad de las acusaciones, mi expediente quedaría manchado. A regañadientes, acepté su petición y dejé la compañía en los días siguientes. A mediados de agosto, mientras seguía sumido en la miseria, recibí 2 documentos del tribunal. Uno era una carta de repudio de mi familia y el otro, los papeles de divorcio de Jenny. En estado de embriaguez, me dirigí a la casa de mis padres. Mi hermano se acercó a mí, me empujó y me dijo que era una vergüenza para la familia, y que era lo mejor que me repudiaran. Cuando terminó, tenía la cara ensangrentada y apenas podía mantenerme en pie. Mis padres y mi esposa me observaban desde la distancia, pero no hicieron nada por ayudarme. Después de un tiempo, conseguí levantarme, hecho una desgracia y llorando desconsoladamente, me di cuenta de que había perdido a todos los que amaba y que formaban parte de mi vida. Me encerré en mi apartamento mientras se tramitaba el divorcio. A pesar de la amargura, se llevó a cabo de la forma más amistosa posible,
ya que me quedé sin trabajo y mis ahora expadres declararon que se harían cargo del niño. No tuve que pagar manutención ni pensión alimenticia. A principios de 2016, cuando el divorcio se finalizó, intenté recoger los trozos de lo que alguna vez fue mi vida, pero resultó ser una tarea difícil. Durante este tiempo, también sentí la necesidad de enfrentarme a Amanda, pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que podría empeorar las cosas para mí. Debido a las leyes centradas en la mujer de mi país, una simple llamada de teléfono podría llevarme a enfrentar entre 5 y 6 años de cárcel. En febrero de 2016, sufrí un grave accidente y pasé 5 semanas en recuperación. El personal del hospital me informó que contactaron con mi número de emergencia, que en ese momento seguía siendo Jenny. Sin embargo, ella colgó y nadie vino a visitarme. Una vez recuperado, me di cuenta de que había gastado gran parte de mis ahorros y que necesitaba rehacer mi vida, al menos para tener un techo bajo el cual cobijarme. Me di cuenta de que necesitaba un cambio drástico, así que vendí todos mis muebles, pagué el alquiler restante y decidí comenzar de cero en una ciudad diferente. Me mudé a una localidad a 2 horas de distancia y busqué trabajo durante un tiempo, pero sin éxito. Me sumergí en el alcohol y los pensamientos suicidas se volvieron cada vez más frecuentes. Despertar empapado en sudor después de una pesadilla se convirtió en algo casi habitual. Así transcurrieron 4 meses, hasta que me encontré con James, un viejo conocido de la universidad. Nos saludamos y charlamos sobre nuestras vidas. Le conté que estaba en la ciudad buscando trabajo. Me informó que acababa de dejar su puesto y que tenía la intención de montar su propia empresa de consultoría de gestión. Me invitó a tomar una copa más tarde y, tras una larga conversación sobre nuestras carreras profesionales, me ofreció la oportunidad de trabajar con él, ya que necesitaba personas con experiencia. En ese momento, sentí que necesitaba concentrarme en el trabajo para alejar esos pensamientos negativos, así que acepté su propuesta, pero le pedí que me presentara a él y a su equipo antes de dar el siguiente paso. 2 días después, me presentó a Derek, otro chico con el que íbamos a trabajar. James me dijo que en ese momento éramos solo 3 en el equipo. Le estreché la mano a Derek y les dije que antes de continuar tenía algo que contarles. A continuación, les relaté todo lo que me había sucedido, cómo había sido repudiado y divorciado debido a las falsas acusaciones. Con lágrimas en los ojos, James y Derek me dijeron que sentían lo ocurrido, pero que si no tenía antecedentes penales, no habría problema en trabajar juntos. Les aseguré que la policía nunca había venido a mi casa, y parecieron aliviados. James mencionó que, para estar seguros, pediría a alguien que revisara mi historial y entendí su postura al respecto. Mientras esperaba, me instalé en un pequeño apartamento en malas condiciones para minimizar mis gastos. Durante 2 semanas aguardé pacientemente, buscando trabajo en otros lugares por si las cosas no funcionaban con James. 2 semanas después, James me llamó y nos encontramos ese mismo día. Me dijo que mi expediente estaba limpio y me dio la bienvenida al equipo. Después de eso, me sumergí en el trabajo y empecé terapia con la ayuda de Derek. También me inscribí en un gimnasio y descargué gran parte de mi frustración en el saco de boxeo. Derek y yo desarrollamos una fuerte amistad y lo veía como un hermano mayor, teniendo en cuenta que era casi de la misma edad que mi hermano Henry. A finales de 2018, había recuperado un gran control sobre mi vida. La empresa de consultoría prosperó y entró el dinero. Alquilé un bonito apartamento en una zona decente. Poco a poco, fui superando mis traumas y entendí que necesitaba seguir adelante. Fui a un juzgado y cambié oficialmente mi apellido, adoptando el apellido de Derek en honor a sus padres, quienes me habían tratado como a un hijo y me habían incluido en sus eventos familiares, incluso siendo el padrino de la boda de Derek. Intenté salir y conocer gente, pero mis problemas emocionales dificultaron el proceso hasta que conocí a Kim en 2019. Kim era mitad coreana y mitad italiana, y la conocí en una cafetería donde solía tomar café y a veces me quedaba allí un rato. Ella trabajaba detrás del mostrador. Nos veíamos solo para el pedido, pero una vez que estábamos allí Derek y yo, él notó que ella me miraba constantemente.
Me animó a invitarla a salir. Un poco tímido, le pregunté si quería tomar algo. Aquel mismo día tuvimos una maravillosa cita y ella expresó su deseo de vernos nuevamente. En nuestra segunda cita, me armé de valor y le conté todo sobre mi pasado. Para mi sorpresa, ella comprendió y quiso seguir viéndome. En ese momento, estaba escéptico e incluso derramé algunas lágrimas, pues no podía creer que pudiera recuperar una sensación de normalidad en mi vida. Continuamos saliendo y disfrutando de la compañía del otro, y poco a poco sentí que podía empezar a sanar. Por primera vez en años, fui de vacaciones con ella a Europa y, en general, la experiencia fue increíble. Cuando llegó 2020, nos mantuvimos en contacto a través de llamadas y FaceTime. Cuando las cosas se tranquilizaron un poco en la segunda mitad del año, Kim me preguntó si podía mudarse conmigo, y acepté. La habían despedido de la cafetería y estaba buscando trabajo. Ella era una cocinera asombrosa, así que le sugerí que podría intentar abrir su propio negocio de comida a mediados de 2021, con el apoyo financiero de sus padres. Kim inició una cocina en la nube, ofreciendo comida a las zonas cercanas. A pesar de que nuestras vidas parecían ir bien, yo seguía lidiando con problemas emocionales. Ya no pensaba en suicidarme, pero las pesadillas persistían de vez en cuando. En febrero de 2023, Kim anunció que estaba embarazada y una oleada de emociones contradictorias me invadió, desde la alegría de un nuevo comienzo hasta el llanto por la pérdida de lo que alguna vez tuve. Experimenté una intensa mezcla de sentimientos. Kim me consoló y nos abrazamos mientras dormíamos. Un par de días después, le pedí matrimonio y ella se alegró enormemente. Sentí que finalmente mi vida avanzaba hacia un punto en el que podría alcanzar cierta paz. Nos preparábamos para la boda y todos los arreglos estaban en marcha. Cuando descolgué, oí un sollozo inconfundible. Reconocí inmediatamente la voz, era Amanda, la chica que mi hermano había utilizado para inculparme. Corté la llamada, intentando contener la ira que sentía. Kim, quien estaba conmigo, notó mi angustia y se acercó preocupada. Mientras trataba de controlar mi turbación de emociones, le expliqué quién era Amanda. Cuando la llamada volvió a entrar, Kim la tomó y puso el altavoz. Al otro lado había un hombre que explicó ser el prometido de Amanda. Dijo que ella quería confesar lo sucedido en el pasado. Amanda se puso al teléfono, llorando inconteniblemente y pidiendo disculpas una y otra vez. Kim fue quien más habló, mientras yo me limité a escuchar, abrumado por la situación. Entonces, Kim les dijo que volveríamos a llamar. Inmediatamente, Kim llamó a Derek y le explicó lo sucedido. Él escuchó pacientemente y sugirió que debíamos organizar una reunión en casa de un abogado para registrar la confesión de Amanda y protegernos de posibles problemas futuros. Le agradecí el consejo y decidí seguirlo. Llamé a mi abogado, le expliqué la situación y acordamos reunirnos en su despacho. Llamé a Amanda y le dije que debía ir al despacho de mi abogado para hablar allí. 3 días después, nos encontramos en su oficina. Amanda parecía muy abatida y su prometido era la única persona que la acompañaba. Mi abogado preparó la sala con una cámara para grabar toda la reunión. Le pedí que actuara como mediador y a Kim que estuviera a mi lado durante la charla. Nos sentamos frente a Amanda y ella empezó a explicar con lujo de detalles lo que había ocurrido en el pasado. Hubo una gran discusión y muchas cosas se dijeron, pero la esencia de la cuestión era la siguiente: Amanda y mi hermano habían estado saliendo en 2015, pero nadie sabía que él era el cerebro detrás de todo el plan de incriminación. Ella decidió irse con el plan porque realmente lo amaba y habría hecho cualquier cosa por él. Amanda explicó cómo mi hermano había comprado un nuevo teléfono y robado mi foto de perfil de WhatsApp para crear capturas de pantalla falsas. Mientras escuchaba su confesión, la ira se apoderó de mí. Honestamente, si no hubiera sido por la presencia de Kim, podría haber sido acusado de agresión. Kim, embarazada y profundamente afectada por la situación, se enfrentó verbalmente a Amanda. Aunque nuestro abogado intentó mantener el ambiente civilizado, era evidente que Kim estaba enfurecida. Después de una intensa discusión, le pregunté a Amanda por qué me contaba todo esto ahora.
Mark, el prometido de Amanda, se adelantó y explicó que habían estado bajo los efectos del alcohol hace un par de semanas cuando Amanda soltó algo sobre cómo había ayudado a un ex a destruir un matrimonio. Mark, sintiéndose inquieto, la presionó hasta que finalmente le confesó toda la verdad. Mark, enfurecido, le exigió que asumiera sus errores si quería paz en su vida. Al parecer, después de que Amanda ayudara a Henry, él se volvió frío y distante, lo que llevó a la ruptura 6 meses después. Amanda, abrumada por la culpa y el miedo, pasó mucho tiempo en terapia para intentar resolver sus problemas, pero finalmente decidió confesarlo todo. Después de que Amanda terminara su historia, nuestro abogado sugirió que hiciéramos una pausa de 30 minutos para que todos pudiéramos digerir la información y luego volver a reunirnos. Amanda y Mark salieron de la habitación y nuestro abogado señaló que, si yo lo deseaba, podríamos presentar una demanda por difamación contra Amanda y mi hermano Henry. Cuando la reunión terminó, sentí un torrente de emociones. La ira se apoderaba de mí, pero decidí no permitir que el drama familiar de mi pasado afectara mi boda. Le dije a Amanda que mantendría el contacto con ella, pero que no debía contarle a nadie lo ocurrido. Kim me abrazó y me dijo que había hecho bien en confiar en sus instintos y que ahora sentía que se había levantado un peso de encima. Compartía su opinión. Tuvimos una boda pequeña, con James y Derek como padrinos, y una luna de miel de 3 semanas por Europa. Fue una época increíble para nosotros. Afortunadamente, pude superar lo que había descubierto, y Derek también me aconsejó que lo dejara atrás. Sin embargo, mis pesadillas se intensificaron durante un tiempo, pero Kim siempre estuvo allí para apoyarme. Mi terapeuta me sugirió que tarde o temprano tendría que enfrentarme a mi exfamilia, al menos por cercanía. Después de mucho pensar sobre todo lo sucedido, decidí ponerme en contacto con Amanda en julio y le expliqué lo que debía hacer. Le informé que iniciaría acciones legales basadas en su declaración, pero si no deseaba verse afectada económicamente, debía seguir mis instrucciones. Le pedí que hablara con Jenny en privado y le revelara toda la verdad sobre lo sucedido. En el despacho del abogado, Amanda lloraba mientras me escuchaba y me informó que Mark la había dejado. Le dije que desearía sentir compasión por ella, pero no era así. Sin embargo, le aseguré que la ayudaría si cumplía con lo prometido, ya que todos merecemos una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Al día siguiente, recibí un mensaje de texto inesperado. Era de mi ex esposa, Jenny. A pesar de estar bloqueada, le había enviado felicitaciones por mi cumpleaños y por el cumpleaños de nuestra hija, además de mensajes de felicitación en Navidad a través de SMS durante los últimos 8 años. Era la primera vez que me enviaba un mensaje. Básicamente, me preguntaba si podíamos hablar. Quería estar acompañado durante la conversación, así que le dije que la llamaría en unas horas. Llegué a casa y estuve con mi novia Kim cuando realicé la llamada. Enseguida escuché a Jenny sollozar desconsoladamente antes de disculparse y contarme lo mal que se sentía. Pude mantener la calma durante toda la conversación. Le dije que me dolía profundamente que tuviera tan poca estima de mí y que hubiera caído en la trampa de mi hermano Henry tan fácilmente. Pregunté por nuestras hijas y me respondió que estaban bien. Entonces, le pregunté cuándo había conocido a Amanda. Me dijo que hacía 2 días. Tardó un tiempo en comprender lo equivocada que había estado y se alejó de mí rápidamente. Inmediatamente informó a mis ex-suegros, quienes también se quedaron perplejos. Todos deseaban contactarme, pero ella insistió en que primero quería conectar y disculparse. Le confesé que sus acciones habían sido más que heridas. Le pregunté qué había pasado con Henry, el niño de oro. Me dijo que lo habían echado de casa y solté una risa amarga. Me explicó que se había casado con Henry 1 año después de que se finalizara el divorcio, ya que él había sido su apoyo durante todo el proceso. De repente, todo cobró sentido. Me di cuenta de que Jenny nunca superó realmente lo sucedido. Además, me confesó que tiene una hija con Henry. Tras largas conversaciones, le expliqué lo que iba a ocurrir y algunos detalles de lo que deseaba. En primer lugar,
Quería que se pusiera en contacto con toda mi antigua familia para que se dieran cuenta del tipo de persona que Henry realmente es. En segundo lugar, le aseguré que solo quería ser copadre de nuestras 2 hijas y que no tenía ninguna intención de reconciliarme con ella más allá de lo necesario para tener una relación sana con mis hijas. Por último, le dije que le enviaría un mensaje con la fecha y hora en la que deseara conocer a mis ex-suegros y que quería hacerlo en persona. Después de eso, abracé a Kim, que estaba embarazada, y nos alegramos mutuamente de que nuestro estado de ánimo fuera positivo. Controlé mis emociones, pero supongo que ella lloraba de felicidad por los dos. Nos quedamos dormidos en la cama, agotados por la intensidad del día. Al día siguiente, me desperté y vi que mi teléfono estaba apagado. Cuando lo enchufé para cargarlo, me di cuenta del aluvión de mensajes que me habían llegado. Tenía más de 50 llamadas perdidas y cientos de mensajes. Además, me habían agregado al grupo de mensajes de la familia, en el que todos se disculpaban. En los días siguientes, comencé a recibir mensajes de algunos amigos que también se disculpaban por lo sucedido y por haberse precipitado al juzgarme sin escuchar mi versión de los hechos. Respondí al grupo familiar explicando que, desde que me habían desheredado hace casi 8 años, había sido un extraño para ellos y deseaba seguir siéndolo. Les dije que si algún día les perdonaba, lo haría en mis propios términos y en mi propio tiempo, no en el suyo. Además, les pedí que no me volvieran a agregar al grupo y decidí abandonarlo. Algunos miembros de la familia intentaron reprenderme enviándome mensajes en los que me decían que estaban decepcionados por mi reacción. Les hice saber que no estaban en posición de juzgarme después de haber asumido tan rápidamente lo que supuestamente había hecho. Les dije que no volvieran a ponerse en contacto conmigo a menos que yo me pusiera en contacto con ellos primero. Después de un par de semanas, llamé a Jenny y le dije que quería que trajera a mis hijas el fin de semana para poder conocerlas adecuadamente. Kim, quien es muy decidida y perseverante, insistió en que ella también quería conocer a sus hijastras. Discutimos bastante al respecto. Le decía que, debido a su embarazo, debía cuidarse, pero ella no cedió, así que finalmente accedí a su petición. Nos encontramos en un parque público. Jenny parecía algo desaliñada, pero se esforzaba por lucir lo mejor posible en esta reunión. Allí vi a Alice y Sarah por primera vez en 8 años. Habían crecido mucho, y los únicos recuerdos que tenía de ellas estaban en mi teléfono, ya que Jenny me había bloqueado en todas las redes sociales. Jenny se acercó llorando y trató de abrazarme, pero levanté las manos para impedirlo. Luego le presenté a Kim como mi esposa. La situación fue tensa, pero estaba decidido a enfocarme en mis hijas y reconstruir la relación que el tiempo y las circunstancias nos habían arrebatado. Jenny se desmoronó en el parque, soltando un llanto incontenible. Kim se acercó para consolarla, y nos sentamos en un lugar cercano para hablar con más tranquilidad. Abracé a mis 2 hijas y también me emocioné, no pude contener las lágrimas. Alice y Sarah nunca habían oído hablar de mí hasta hacía poco, y se sentían conflictivas, ya que solo habían conocido a Henry como su padre. Sin embargo, verme repentinamente hizo que surgieran emociones afloradas. Compartimos nuestras historias, y ellas también lloraron mientras hablábamos. Por la noche, intercambiamos lo que había pasado en nuestras vidas. Jenny me contó que se había casado con Henry un año después de lo sucedido. Al principio, él se había encargado de ella, pero con el tiempo la relación se fue enfriando. Su negocio de jardinería nunca llegó a ser rentable y la pandemia de COVID lo obligó a cerrar. Sus padres tuvieron que utilizar sus ahorros para ayudarlos a llegar a fin de mes. Henry nunca se esforzó en empezar algo nuevo, a pesar de que sus padres le insistían en que lo hiciera. Me comentó que estaba iniciando los trámites para divorciarse de Henry, pues ya no podía soportarlo. Le dije que era libre de hacer lo que quisiera, y que eso no tenía nada que ver conmigo. Le conté algunos detalles sobre cómo había seguido adelante. En esencia, quería que Alice y Sarah asistieran a sesiones de terapia familiar conmigo para que pudiéramos sanar nuestras heridas. Les habían arrebatado a su verdadero padre, y era hora de remediarlo. También deseaba ser parte de sus vidas y que pasaran los fines de semana conmigo y Kim.
No obstante, le hice saber que eso tendría que esperar, ya que Kim y yo estábamos a punto de tener nuestro propio hijo y quería centrarnos en ello por el momento. Finalmente, Jenny me informó de que mis padres querían ponerse en contacto conmigo. La corregí y le dije que no los consideraba mis padres, pues aún guardaba la carta en la que me repudiaban, que me enviaron junto con los papeles del divorcio. Decidí que no tenía nada que ver con mis expadres, pero tanto Jenny como que me insistieron en que una reunión con ellos me ayudaría a conseguir cierto cierre. Así que acepté, bajo la condición de que yo elegiría la fecha y el lugar. Les reservé un hotel y les pedí que pasaran la noche en la ciudad, pues deseaba pasar más tiempo con mis hijas, ya que al día siguiente era domingo. Ese domingo lo disfrutamos juntos también. Les mostré sitios interesantes de la ciudad y la pasamos muy bien antes de irnos. Alice y Sarah me abrazaron fuertemente y les prometí que nos volveríamos a ver la semana siguiente. Les dije que no hacía falta que asistieran a las sesiones de terapia familiar y que yo iría a visitarlas. Recibí excelentes recomendaciones de mi terapeuta y nuestra primera sesión introductoria fue muy productiva. Sin embargo, ella me explicó que, tarde o temprano, mis hijas necesitarían saber lo que hizo mi ex hermano. Le comenté que se enterarían cuando fuera el momento adecuado. Me sugirió que compartiera mi historia en un foro y obtuviera perspectivas externas sobre mi situación, lo que me llevó a abrirlo para todos ustedes. En este momento, me pregunto qué debería hacer a continuación. Estoy considerando enfrentarme a mis expadres en algún momento, ya que a pesar de llamarlos mis ex, todavía tengo sentimientos y emociones hacia ellos, aunque no estoy seguro de si eso tiene sentido. También me preocupa cómo lidiar con Henry. No creo que quiera volver a verlo nunca más, pero debería perseguirlo y arruinarlo con una demanda por difamación, sabiendo que también tiene una hija con mi ex y que cualquier acción mía podría afectarla.